Bueno, el Señor sabrá para cada uno de ustedes. Dios, como siempre, siempre habla a nuestras vidas. Amén. Siempre habla a nosotros primero para poder dar. Y bueno, saludando a todos los que nos ven por internet y a los que están en la plataforma. Vamos en esta hora, hermanos, a leer la palabra del Señor. Ya sabemos que el hermano Portilla oró en favor de este vaso. Amén. Gloria al Señor y toda la iglesia. Entonces sabemos que Dios nos va a hablar conforme a su gracia y misericordia. Isaías 53. Gloria a Dios. Hay un tema, dándole gracias al Ministerio de Damas Dorcas por extenderme esta invitación, gracias a Dios porque les dio el sentir a las hermanas tenerme en cuenta para este servicio. Bueno, la gloria toda es para el Señor. Vamos a leer, hay un tema y fue elegido por las Dorcas: verás el fruto de tu aflicción. Y tomé este versículo de Isaías 53, verso 11 en referencia, pero en especial una frase. Vamos a leerlo todos, ese versículo. Dice: verás el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el verso, la frase de este solo versículo que tomé en referencia dice: verás el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí esa frasecita. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Sabemos que cada uno de nosotros somos frutos de una aflicción, y de una aflicción muy grande, de un ser maravilloso como nuestro Dios. Él llevó una aflicción, tuvo una aflicción, un dolor muy grande, y nosotros somos producto, somos fruto de esa aflicción. Por eso existimos, por eso hay una iglesia, por eso usted es un siervo, una sierva, por eso usted es hijo, hija de Dios. Somos fruto de esa aflicción. Durante el culto yo veía que Dios como que iba encaminando todo a base a ese sacrificio y el por qué me amas, ¿cierto? Porque Él nos amó, porque Él nos amó. Somos ese fruto de esa aflicción. Hay algo que, aunque muchos digan que no, que Dios es un mito, que es una leyenda, que Él no existe, que Él no es real, sabemos, y que aunque hayan altos mandos y gobernantes y en la tierra y cualquier parte del mundo, nadie ni nunca podrá compararse a ese poder, a esa soberanía, a esa sabiduría, a ese conocimiento, a esa inteligencia que Dios tiene. ¿Qué ha visto Dios en nosotros? ¿Qué ha visto Dios en mí? Como esa mujer, ese vaso frágil, con defectos, con debilidades, con errores, porque todos nos equivocamos, todos tenemos errores. Y que aunque señalados y juzgados, incluso enojones, iracundos, lo que sea, conservamos una fidelidad y una integridad de no irnos de la presencia de Dios. Que a pesar de que somos esa clase de vasos, esa clase de personas, porque estoy segura y Dios lo muestra, no hay hombre justo en la tierra, no hay hombre perfecto en la tierra, no lo hay. Solamente Dios, solamente Él. Según esto, nosotros, a pesar de estos errores, conservamos esa fidelidad y esa integridad a ese Dios vivo, al que alaba
nuestra alma, al que adora nuestra alma. Pedimos perdón constantemente. Pedimos constantemente perdón, de pronto sí, yo oigo que hacen mucha énfasis en no falten a los cultos. Hermano, ore más, hermano, alabe más. Si unos fallamos por X o Y cosa, porque unos no alabamos o porque otros no oramos o porque otros no venimos al culto, todos pasamos por ahí, todos. Por cualquier circunstancia usted deja de venir al culto. Por cualquier circunstancia usted no quiere alabar. Y por cualquier circunstancia usted no quiere adorar y orar. Y eso es una realidad en nosotros. A Dios le gusta el realismo, no el superficialismo ni apariencias. No es tanto con quién vengamos a adorar. ¿Quiénes hay aquí para adorar? No es tanto a dónde hay que ir para adorar a Dios. No es tanto cómo me arrodillo o cómo oro a Dios. Eso no es lo importante. O sea, eso no es como lo importante. Es como lo más importante que Dios quiere ver en nosotros es como la sinceridad de entrega. Eso lo he podido percibir en mi vida cristiana. Lo he podido percibir en mi vida cristiana. Por eso les hablo de lo que les hablo. Podemos venir, pero cuando usted venga, ¿cómo adora a Dios? ¿De qué manera lo hace? Cuando usted viene a orar, ¿cómo es su oración? ¿De qué manera? ¿De qué intensidad es su oración? No es cuántas horas tengas de oración, es la intensidad. Es como la esencia, el espesor de esa oración. ¿De qué manera vienes tú cuando vienes al culto a adorar y a alabar al Señor? Somos fruto de esa aflicción. Cielo y tierra pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pasará este lugar. Este lugar será deshecho. Las personas que vienen dejarán de existir por un momento. Ya no estaremos con esas personas adorando a Dios. No habrá un lugar donde yo me pueda arrodillar a orar. Hay muchos lugares. Hay muchos lugares. Lo importante es cuántas veces te arrodillas a orar. ¿Cuántas veces adoras a Dios? En cualquier lugar, en cualquier lugar. ¿Cuántas veces cuando tú vienes aquí, cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu entrega a Dios? ¿Cómo es la intensidad de tu enamoramiento hacia Dios? Somos fruto de ese amor. Somos fruto de esa aflicción. Debemos valorar, debemos respetar la presencia de Dios, el servicio a Dios, la entrega hacia Dios. Debemos respetar esa presencia, reverenciar esa presencia sublime. En Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A veces te da pena mostrar que eres hijo de Dios y que te gusta alabar a Dios. Pero así como no te da pena hacer otras cosas, ¿por qué no hacerlo para que la gente sepa?
que sepan que tú eres Dios. Dios conoce que hay personas que se avergüenzan de Él. Se avergüenzan de Él y dice, y de sus palabras, y dice, y de mis palabras en esta generación, porque es Dios el que está hablando ahí. Porque el que se avergonzare de mí, oiga, de Él, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se va a avergonzar de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No sé quién se avergüence, no sé quién le dé pena adorar y alzar manos, no sé quién le dará pena llorar, no sé quién le dará pena hablar de Dios, no sé a quién le dará pena verse como una hija o un hijo de Dios, no sé. Pero eso es lo que traigo esta noche. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo le digo al Señor, y pedimos muchas veces perdón, porque pedimos perdón. Yo soy una que tengo camisetas y me encantan las camisetas con mensajes bíblicos, me encantan. Que sepan que soy cristiana. Pero a veces usamos camisetas y bueno, y damos propaganda de otras cosas. ¿Por qué no dar propaganda de Cristo? No dar propaganda de Dios. Dar propaganda de quién soy yo en el Señor. Que sepan, que conozcan. A veces gastamos el tiempo en mensajes de pronto muy, digo yo, Señor, tú dices que prediquemos tu palabra, pero hay veces, por ejemplo, yo me ponía a pensar una vez, varias veces me ha pasado eso y me he cuestionado, y yo, Señor, pero ¿por qué hablan eso? Cuando hablan de las faldas largas, yo fui una minifalduda. Yo venía aquí con minifalda y chores. Y estos son mensajes a veces que pueden de pronto preguntarse uno, ¿será que entonces usar las faldas tan largas? A mí, desde que yo me convertí al Señor, el Señor hizo eso en mí. Y eso me redarguye y me dice, pero ¿será que es que usar las faldas es demasiado malo o qué? Hay mensajes que no edifican, hay mensajes que más bien dañan nuestra conciencia. ¿Por qué eso en mí? Cuando yo llegué a este lugar, yo le decía, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Yo soy producto de tu aflicción. ¿Qué viste en mí? ¿Y por qué me trajiste aquí? Son cosas que se remueven. Son cosas que se remueven. Hablemos de Cristo, de su salvación, de su perdón, de su santidad. Hablemos de su paz. Hablemos de su Espíritu Santo. Hablemos de esas cosas que nos llenan. Qué bueno. Hay mensajes que a veces se pueden predicar, pero hay veces mensajes que no tienen nada que ver con el camino hacia el cielo. Yo pienso que eso es ético, ¿cierto? Es algo ético, es algo que pienso yo que es mejor predicar a Cristo y su salvación, su perdón, su amor, su lealtad, su fidelidad. Predicar a Cristo por convicción. Por convicción. El pueblo de Israel el pueblo de Israel es el fruto de la aflicción de Cristo. Y nosotros también somos ese pueblo gentil, somos también fruto de una aflicción. Somos una iglesia. ¿Fruto qué es? Es el producto o cosecha que contienen las semillas y se separa de la planta cuando está madura. Cuando está madura. Su palabra es la semilla. Y nosotros somos ¿qué? El fruto de esa semilla.
Dios sembró esa semilla. Y aquí está ese fruto. Aquí está ese fruto. Y yo también veo muchos frutos. ¿Qué es una aflicción? Es tristeza y abatimiento. Es molestia, es sufrimiento físico, moral, espiritual. Es una angustia, es una adversidad, es una calamidad, es padecimiento, es tribulación. ¿Cuántos de nosotros no nos sentíamos así y a veces nos sentimos así? Y toda esta aflicción la sufrió el Señor. Sufrió dolor, padecimiento, tribulación, dolor, angustia. Todo esto por ti y por mí. Por ti y por mí. Somos fruto de una aflicción, de la aflicción de Cristo. El Señor está consciente todos los días de nuestra aflicción. Éxodo 3:7. Aunque aquí habla hacia el pueblo de Israel, para Dios nosotros tampoco somos ajenos. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Nosotros también somos pueblo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Nuestro Egipto es el mundo. El pueblo de Israel tenía un lugar llamado Egipto, estaba allá. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y también ha oído nuestro clamor. Dios vio la aflicción de este pueblo y también oyó. Conocía todas las angustias. Y en la palabra de Dios podemos ver registros de mujeres que sufrían la aflicción de una manera y otra, pueblos que eran flagelados también y sufrían aflicción. Podemos ver hombres de Dios, Daniel, David, ¿cierto? Job, muchos hombres que si nos ponemos a hablar de ellos no alcanzamos, pero todos ellos tuvieron una aflicción, una adversidad, una tristeza. Pero tan grande es la misericordia de Dios, con su poder, Él los liberaba. Él los liberaba. La aflicción nos lleva a buscar la presencia de Dios. Salmo 25:16. ¿Sabe que es necesaria la aflicción? Es necesaria la prueba, porque es a la que nos acerca. No se nos olvida que Él existe. Si no hubiera aflicción, se imagina todo bien rico en la casa, nadie tiene prueba, nadie viene a adorar, nadie viene a buscar, nadie viene a orar. Es tan necesaria las pruebas, las aflicciones. Dice en Salmos 25:16: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Hasta el 21. Vamos a leer continuamente. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Esta era una oración que hacía se me fue. Estoy como en otro lugar, Dios. Sí, bueno, dice: mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. La seguridad que tenía. 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Pero mire los principios de esos versículos. Mírame y ten misericordia de mí. Las angustias de mi corazón se han aumentado. ¿Tienes aflicciones? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu prueba?
¿Qué es lo que te hace llorar, gemir? ¿Qué es lo que te hace postrarte? ¿O qué es lo que te hace adorar? Porque a veces en la aflicción también se adora. En la aflicción también se adora. Yo he escuchado alabanzas que me llevan a ese momento: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Pero hay momentos que también me lleva a esa alegría y a ese gozo. Pero también en medio de la aflicción, Dios muestra nuestra integridad. Dios ve nuestra integridad en medio de la aflicción. Hay gente que recibe la aflicción, pero más bien se van, se rinden. No soy capaz, y más bien abandonan, desertan. La aflicción nos lleva a tener beneficios en Dios. Job 13, 15 al 16. ¿Cuáles serían esos beneficios? Voy a hablar de algunos, o más bien Romanos. Dame Romanos 5, 3 al 5. Vamos a ver Romanos 5. Romanos 5, 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los beneficios que nos da la aflicción nos lleva a tener unos beneficios en Dios, a ser liberados y a reconocer en qué condición estoy. La aflicción: Señor, ¿por qué me vino esto? ¿De qué manera estoy yo delante de ti, Señor? ¿Será que estoy mal? Hace como un autoexamen personal. Señor, ¿pero qué hice? Y a veces, como creemos que todo anda bien en nuestra vida cristiana, estamos bien, no pecamos, andamos rectamente, somos santos, porque así he visto y he hablado con personas así. No, yo estoy bien, no, es cierto. Y hasta uno mismo se la cree así. ¿Por qué me vino esa prueba? ¿Cierto? Dice que el camino, dice que nos enseña a defender nuestra integridad y nuestro camino delante de Dios. Ese es uno de los beneficios, estar yo todo seguro. No, es que yo sé que estoy andando bien, yo sé que estoy bien. Algo está pasando. Lo que le pasó a Job, era un hombre muy íntegro, y por eso no fue excepto de que Dios lo metiera en aflicción. No fue excepto. Así él hubiera sido el hombre más perfecto, como lo dice, porque el mismo Dios lo califica así. Fue un hombre íntegro y él no fue excepto. Y así podemos ver, hermanos, es un peligro a veces cuando se señala ciertas situaciones en los hermanos. Es un peligro porque usted no sabe. El único que conoce y escudriña mentes y corazones es Dios. Es Dios. Entonces es una manera de que tenemos que tener cuidado, porque también nos lleva a ser vivificados por su palabra. La aflicción nos lleva a escudriñar esa palabra y a aprender más de sus estatutos. Nos lleva también a que Él nos justifique por nuestra fe y nuestras obras cuando caminamos delante de Él. Él es el quien nos justifica, ¿sabía eso? No se justifique a sí mismo, Él es quien lo justifica.
No, es que no, Dios es quien lo justifica. Venga usted a adorar al Señor, venga aquí, cante. Y esa aflicción y esas cosas, Dios las va quitando. Dios las va quitando ese peso, esa aflicción, esa tristeza, porque yo he sentido eso. Yo tuve una experiencia hace poquito con eso. Yo venía triste, angustiada, y yo le decía: Freddy, llame a mi mamá, por favor. Y yo no me podía concentrar en la oración, no era capaz como de alabar. Y sí, yo presentía algo. Cuando mi mamá le dijo: no pasa nada, dígale a Beatriz que yo estoy bien, que tal cosa. Pero sí había pasado algo ese día con otro familiar, mi sobrino. Y yo dije: Señor, tú avisas. Y yo estaba como en esa cosa, en esa lucha, en medio del culto. En medio del culto no era capaz de adorar al Señor porque algo me estaba afligiendo, algo me estaba obstruyendo la alabanza y la adoración. Y así hay hermanos que vienen con muchas cargas y muchas situaciones, y no es bueno señalar, no es bueno señalar ni juzgar por simple vista, porque a veces se juzga con la simple vista. Hay poder en Jesús. La aflicción severa, hay una aflicción severa, nos lleva a estados morales, espirituales y personales de mucha necesidad. Éxodo 1. Al pueblo de Israel sufrió muchos trabajos duros, como de servidumbre, estando de servidumbre en Egipto. Y las mujeres hebreas, dice, estos son los nombres. Éxodo 1, 11 al 17. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaba y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y a otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Había algo especial en ella, ¿cierto? Entonces, mire, pero las parteras temieron a Dios. Había temor. Y ellas no eran del pueblo hebreo, eran egipcias. Y tenían una orden. Qué aflicción tan grande para estas mujeres y para estas personas de Israel. Una aflicción muy grande. Se les sumó más el trabajo, y para ellos era eso, más fatiga, más aflicción, más prueba. Salmo 5:18. Las aflicciones nos hacen pasar por momentos muy críticos y muy severos. Hay aflicciones de ese tipo, donde hay mucha calamidad en una familia, o donde hay mucho desastre, lo que hablaba la hermana, de esos desastres naturales. Hay aflicciones que hacen que las personas o los mismos hijos de Dios sientan tanta
tanta aflicción, que adoren a la tristeza, como que consientan más a esa tristeza, como que consientan más al desánimo, como que sirven más al conformismo, como que esas aflicciones hacen que adoren más eso, que adoren más a la tristeza y a la aflicción, y adoren al desánimo. No quiero, no, es que, y adoran. Eso es una adoración, es una manera de adorar, es una manera de servirle a ese estado de ánimo. Cuando usted apoya más ese estado de ánimo, lógico, se va viendo más severa la aflicción. No, es que estoy muy enferma. Sí, estamos enfermos, sí, pero tenemos al sanador. Dios sana. Clamemos. Estamos en angustia y en dolores. Dios es nuestra fortaleza. Claro que vamos a sentir dolor y tristeza, pero no quedarnos ahí. No quedarnos ahí. Dice, sí me lo había. No. Bueno, entonces aquí puse pues el versículo: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Esta severidad, la aflicción severa, hace que la persona se encarcele, se ate. Cuando viene esa aflicción fuerte, que usted cree que es fuerte, porque usted ya está creyendo que es fuerte, porque ya le está dando ese nivel con creerle a esa aflicción. Usted ya le está dando ese poder a esa aflicción. Entonces esa aflicción hace que te entristezca y tú te mueras y tú te vayas encadenando y ahí quedando en esa tristeza y en esa aflicción. El resultado de la aflicción, Primera de Reyes 8, 35 al 36. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Salomón, cuando dedicó el templo a Dios, sabía que el pueblo pasaría por ciertas situaciones. Esas cosas diversas que le pueden venir al pueblo de Dios, porque nosotros también somos pueblo y también nos vienen cosas diversas, a unos de una manera y a otros de otra. Pero Salomón interpuso antes de todo eso, cuando dedicó el templo al Señor, hizo una oración delante de Dios y le dijo: Señor, si llegara a pasar esto, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Porque a veces hay aflicciones que vienen por causa de un castigo, pero también hay aflicciones que vienen por causa de una prueba que Dios quiere mostrarle a alguien quién es ese varón de Dios, que a pesar de la prueba sigue ahí fuerte, a pesar de la adversidad ahí se sostiene, nada lo mueve, sigue adelante, firme, nada lo tumba, a pesar de la aflicción y la dureza de esa situación. Pero entonces Salomón interpuso esa oración delante de Dios, que el pueblo fuese ayudado o restaurado según lo que estuviese pasando con ellos. Dios permite todo con el fin de que seamos un resultado nunca negativo, nunca negativo, sino positivo. Todas las cosas nos ayudan a bien, todas, por muy difícil que sea, todas nos ayudan a bien.
a veces nos parecen tan crueles, tan difíciles. Y son cosas así de pequeñitas, no son tan grandes como las de Job. Yo no creo, es que a Job le tocaron todo, ¿cierto? Y a veces nos tocan una uña y ya se nos vuelve una cosa muy cruel. No, no es tan cruel. Que nos lleva a una vida, esa a veces nos parece cruel lo que nos pasa, porque llevas una vida tan recta, tan santa, tan agradable delante de Dios. Y si te enfermas y te llegan las pruebas y dices, pero ¿por qué? Sí, porque si tu vida es recta, si tu vida es santa, si tu vida es agradable delante de Dios, pero ¿por qué? Las pruebas con el Señor nos enseñan a ver la condición en la que estamos. Porque somos producto de una aflicción. Y cuando te enfermas y te llegan esas pruebas y dices, pero ¿por qué si todo anda bien con el Señor? Pero se nos olvida que esa bondad y que ese bienestar tuvo un precio. Entonces a veces el Señor nos lo recuerda. El Señor nos tiene que recordar qué fue lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el precio que Él pagó allá? ¿Qué frutos somos nosotros por causa de su aflicción? Por eso te llegan las enfermedades, por eso te llegan las pruebas, para que no se te olvide, quién es tu Dios, para que no se te olvide de dónde te sacó el Señor, así andes muy rectamente y muy fielmente, porque a veces se cree eso, porque todo marcha muy bien, pero Dios no lo recuerda. Liberación de esa aflicción. Job 36, 15, 16. Y voy a leer ese versículo solo. Y el Job 8, 7. Ese Job 8, 7. Tuve una experiencia con Dios en una mañana. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué permitías las pruebas? ¿Por qué las permites, Señor? Y en un ayuno Dios me dio la oportunidad de hablar de eso. Porque a veces el Señor permite esas cosas si no las puede evitar, ¿cierto? Él es todopoderoso. Bueno, dice Job 36, 15 y 16. Dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Vámonos para el 6:7 de ese mismo capítulo. 6:7 de ese mismo capítulo. Esa liberación que Dios hace a través de esas pruebas, Dios en medio de las pruebas, cuando nos libera de esas cargas, dice, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Verso 7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Después de la aflicción viene el fruto. No sé qué te está afligiendo, no sé. Job 8:7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tuve una experiencia y le decía, Señor, ¿por
qué permites tantas cosas? ¿Con qué necesidad? Porque qué necesario es. Es necesario bajarnos. Es necesario bajarnos y recordar quién es nuestro Dios y que somos el fruto de ese amor, que somos el fruto, por eso Él nos ama. Cuando un hijo te cuesta lágrimas, tú lo amas más. Cuando un esposo te cuesta cuidados y cosas y trasnochos por sus enfermedades o por ciertas situaciones y también te causa lágrimas, más amas a ese esposo y más amas a ese hijo y a esa hija, porque te ha causado lágrimas, dolor. Así es nuestro Dios. Él nos ama porque hemos causado en Él eso. Ese sacrificio, ese dolor, esa aflicción. Es necesario la aflicción. Es necesario porque es de la única manera que nos acercamos más a Dios. Es de la única manera que lo adoramos donde quiera que estemos. Oramos donde quiera que estemos. Hablamos donde quiera que estemos y no nos importa y no nos da vergüenza mostrar que somos hijas y hijos de Dios. Falda larga o a media pierna, pero sí, menos minifalda. Menos minifalda. Yo vine de allá. Menos de allá. Yo vine de allá. Critiquen otras cosas, pero alabar y agradar a nuestro Dios es lo único y es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Cuando nosotros reverenciamos su presencia, nos cuidamos. Cuando nosotros respetamos a quien servimos y a quien adoramos y a quien seguimos y de quién hablamos, esa aflicción se va. ¿Por qué? Porque estoy llena de Dios. Porque estoy llena de Dios. Y no importa que me vean llorar, y no importa que me vean alabar y alzar manos y hablar y como sea. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Dios. Somos fruto de esa aflicción. Ahora, hermanos, ¿qué es tu aflicción? Verás el fruto de tu aflicción. Verás la respuesta de lo que te causa dolor. Verás la justicia de tu aflicción. Verás la consolación de tu aflicción. Verás la sanidad de tu aflicción. Verás el fruto de tu paz. Verás el fruto de tu vientre. Porque hasta ahí soy testiga. Verás el fruto de tu hogar y verás el fruto de tu canasta. Verás el fruto de tu aflicción. ¿Qué te aflige? ¿Qué te aflige, hermano y hermana, amigo, amiga? No sé. No sé cuál es tu aflicción. Lo tienes muy adentro porque Dios ha visto llorar. Dios te ha visto llorar muchas veces. Tú no lo podrás mostrar aquí, pero Él te ha visto en secreto. Te ha visto en la habitación. Incluso en oculto, que tus padres no sepan, ni que tu madre, ni que nadie sepa. Pero Dios todo lo ve y lo sabe, lo conoce, todo. De Él nadie se puede esconder. Él sabe cómo te acuestas y cómo te levantas, qué haces por fuera de casa y qué no. Y ojo para los jóvenes, no sé, esos cigarrillos eléctricos que a veces parece ser un jueguito y que son inofensivos, pero no son tan inofensivos. Jóvenes que uno a veces cree que lo que uno hace es jugar, que eso no tiene importancia, pero a veces nos enreda. Yo también fui joven y también hice muchas cosas que no debí. Pero Dios no sabe lo que haces. Dios sabe lo que haces. Lo que no saben son los padres.
ni las madres, cuando sales de casa, cuando te reúnes con los amigos, cuando estás en chacota. No, papá y mamá no saben nada de eso, pero Dios sí. Dios sí. Cuidemos porque Él es el fruto de nuestra paz. Él es el fruto de nuestra consolación. Él es el fruto de nuestro todo. Dios es el fruto en nosotros. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.